Buenas tardes, profe. Mi equipo está conformado por Ezequiel Córdoba, Rubén Castellanos, Héctor González, Juan Gómez y José Gerardo. Buenas tardes, profe. A mí me tocó el tema de fresadora universal. Lo primero que haré será leer su descripción. Una fresadora universal tiene un husillo principal para el acoplamiento de ejes portaherramientas horizontales y un cabezal que se acopla a dicho husillo y que convierte la máquina en una fresadora vertical. El funcionamiento de las fresadoras se basa en una herramienta de corte que al girar a grandes velocidades permite arrancar viruta de un material. En este proceso, la persona que va moviendo la herramienta de corte y la pieza para ir arrancando el material y que termine quedando con la forma deseada. Algunas herramientas de sujeción son: existen dos tipos principales de dispositivos de fijación: las bridas de apriete y las mordazas. Siendo estas últimas las más usuales, las mordazas empleadas pueden ser de base fija o de base giratoria. Las mordazas de base giratoria están montadas sobre un plato circular graduado. Algunos accesorios son las mordazas, bancos, visualizador de cuotas y reglas ópticas, entre otros. Buenas tardes, mi nombre es Ezequiel Córdoba Martínez y soy del grupo 407 y les vengo a explicar qué es una fresadora vertical. La fresadora vertical cuenta con un husillo orientado verticalmente que sostiene y hace girar la herramienta de corte contra la pieza de trabajo. Este componente se mueve a lo largo del eje Y, de arriba a abajo, a la vez que presiona contra la pieza para eliminar el material. Esta cualidad hace que sea el tipo de fresadora más utilizado en la industria. Otras partes de la máquina se desplazan a lo largo del eje X o incluso del eje Z para posicionar la pieza correctamente. Las fresadoras verticales son ideales para proyectos trabajados en una sola cara. Esto incluye operaciones de seccionamiento u operaciones de acabado, como el fresado de extremos. Estas pueden dividirse a su vez en dos tipos de fresadoras verticales, de bancada y de torreta. Cada una de ellas funciona de manera distinta y ofrece ventajas únicas. Las partes principales de una fresadora vertical son: base, la bancada donde se apoya la fresadora; cuerpo, el bastidor o cuerpo de la fresadora que se apoya sobre la base; consola, se traslada de forma vertical sobre las vías y la sujeta; carro transversal, es el soporte para la mesa; mesa, la superficie encima de la que se trabaja la pieza; puente, se apoya encima del bastidor y tiene unas lunetas que sirven como soporte para el eje portaherramientas; eje de la herramienta, soporte de la herramienta; CPU, unidad central de proceso de la máquina; botón de encendido y apagado; volante para el movimiento sobre ejes X, Y y Z, permite mover las piezas en estas direcciones; motor, es la parte de la fresadora que hace girar la fresa para que arranque la viruta; columna, viaja a lo largo de un eje que aguanta la parte que corta; torpedo, es la parte que une al cabezal a la columna. Hay fresadoras que no lo tienen, depende del modelo. Manivela, para bajar la fresa a través de un husillo. Husillo, esta pieza mueve la fresa de manera vertical para ubicarla en su sitio. ¿Cómo se utiliza la fresadora vertical? Para aprender a utilizarla es importante saber cómo funciona cada una de las partes de la fresadora, porque es así como podemos dominar la herramienta y conseguir los mejores resultados posibles con ella. Una vez que tenga la fresadora preparada, sujeta bien al banco de trabajo o a la superficie de la pieza a trabajar. Haz siempre un recorrido continuo sin pausa y evita obstáculos. También es importante que la pongas al principio de la madera. Ahora sí, ya puedes empezar a utilizarla. Durante su uso, recuerda que debes dirigir la máquina por seguridad, con cuidado. Cuando llegues al final de la madera, saca la fresadora y al terminar desenchufa y bloquea el motor. Fresadora de CNC. La función principal del CNC en una fresadora es el de controlar los desplazamientos de la mesa, los carros transversales o laterales, y o el husillo a lo largo de los ejes principales por medio de los datos numéricos. El control de los desplazamientos exige una sincronización casi perfecta de todos los componentes que permiten la realización del proceso CNC, como las siguientes: ejes de desplazamiento, principales y complementarios, sistema de transmisión, sistema de sujeción de piezas, cambiadores de herramientas. Las fresadoras CNC están adaptadas al fresado de perfiles, cavidades, contornos de superficies y otras operaciones. La mesa de fresado generalmente requiere el control manual de 2 o 3 ejes de desplazamiento para la mesa en este tipo de trabajo. Sin embargo, dependiendo de la complejidad del trabajo y del tipo de máquina,
El proceso puede ser completamente automático. Partes de una fresadora CNC. Número 1. El cabezal. Es el mecanismo encargado de alojar y orientar la herramienta, y que se sirve de la potencia y velocidad aportadas por el mandrilo para realizar un mecanismo óptimo. Armario eléctrico. Contiene y aísla los circuitos eléctricos, minimizando riesgos por sobrecargas y otorgando seguridad. Cambiador automático de herramientas. Gestiona automáticamente las herramientas ahorrando tiempo. Evacuador de virutas. Desaloja las virutas producidas durante el mecanizado hacia el exterior de la máquina. CNC. Controla todos los elementos eléctricos mediante un software y conjunto de órdenes. Mesa de trabajo. Superficie ranurada donde se apoya la pieza a mecanizar. Bancada. Aporta sujeción al suelo. Carenado. Puertas y elementos que aportan seguridad al usuario, impidiendo la protección de viruta. Armazón. Soporte rígido del carnero que realiza un desplazamiento vertical. Carnero. Se desplaza transversalmente sobre el armazón y en su extremo se ubica el cabezal. Contiene toda la cadena cinemática necesaria para el mecanizado. Fresadoras horizontales. Descripción. Una fresadora horizontal utiliza fresas cilíndricas que se montan sobre un eje horizontal accionado por el cabezal de la máquina, y apoyada por un extremo sobre dicho cabezal y por el otro sobre un rodamiento, situado en el puente de deslizamiento llamado carnero. Una fresadora horizontal consta de una columna donde una fresa cilíndrica es soportada de un extremo y en el otro por un rodamiento. La función principal de este aparato es la producción de ranuras de distinto grosor, como así también varias de aquellas al mismo tiempo con fresas especiales paralelas, que se conocen como tren de fresado, mejorando de esta manera la productividad del trabajo. Herramientas de sujetación. Las fresas son provistas por una periferia o también en su cara frontal, de dientes o de cuchillas. Son útiles de varios filos y tienen respecto a los útiles de un solo filo. Para cepillar y- y para tornear, la ventaja de que no se calienta tanto y de que tampoco se embotan tan rápidamente. Cada filo está cortando nada más que una fracción del tiempo dura su revolución y durante el resto se vuelve a enfriar. También el fresado, el material a trabajar y el tiempo del trabajo determinan los ángulos de filo. Estos dependen además del procedimiento de fresado. En el fresado paralelo, el ángulo de filo más puntiagudo, el ángulo de ataque tiene que ser más empinado. De 20 a 22, el ángulo de incidencia se elige de 6. Las fresas para metales ligeros van provistas con objeto de conseguir un buen arranque de viruta de huecos entre dientes, especialmente grandes y redondeados. Para materiales duros se emplean fresas con muchos dientes, lo cual lleva consigo la existencia de huecos pequeños entre diente y diente. Arranca con una sola viruta pequeña.